Señoras y señores, Bien, muchas gracias. Buenas tardes. tardes. En el Salón Dorado de Palacio de Gobierno se va a proceder a la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete renovado que ya había anunciado el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a quien vemos en la balaustrada del Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Se va a renovar titulares de 8 carteras. Recordemos que se ha aceptado la renuncia de la hasta hoy presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y va a asumir la jefatura del gabinete ministerial el señor Héctor Valer Pinto. Vamos a escuchar parte de la ceremonia que se desarrolla aquí en la Casa de Gobierno. Desarrollo agrario y riego, trabajo y promoción del empleo, producción, comercio exterior y turismo, energía y minas, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, mujer y poblaciones vulnerables, ambiente, cultura, desarrollo e inclusión social. Estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, Óscar José Ricardo Maurtua de Romaña. Ministerio de Defensa, Juan Manuel Carrasco Millones. Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Andrés Toribio Toplitzin Franque Balbé. Ministerio del Interior, Abelino Trifón Guillén Jáuregui. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vázquez. Ministerio de Educación, Rosendo Leoncio Serna Román. Ministerio de Salud, Hernando Ismael Ceballos Flores. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Maita Frisancho. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Betsabe Chávez Chino. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Palomino Prado. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Eduardo Eugenio González Toro. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara. Ministerio del Ambiente, Rubén José Ramírez Mateo. Ministerio de Cultura, Andrea Gisela Ortiz Perea. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dinercilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, y Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación se dará lectura a la Resolución Suprema 37-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula la señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín al cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la renuncia que al cargo de presidenta del Consejo de Ministros formula la señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula la señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema, mediante la cual se nombra presidente del Consejo de Ministros al señor Héctor Valer Pinto, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia. Resolución Suprema número 038-2022-PCM, Lima, 1 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Héctor Valer Pinto. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Bien, se acerca entonces Héctor Valer Pinto, congresista, abogado, director en Derecho con especialidad en lo penal y desarrollo rural
con amplia experiencia en el sector Señor público. Héctor Valer Pinto, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Muchas gracias, presidente. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, toma juramento entonces a Héctor Valer Pinto como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Mirta Vázquez, quien asumió el cargo desde el 6 de octubre A hasta el continuación se día de dará hoy. lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 039-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. César Landa Arroyo asume la cartera de Relaciones Exteriores en reemplazo de Óscar Maurtua. Recordemos que es un destacado constitucionalista, expresidente Ministerio del de Tribunal Defensa. Constitucional. Resolución Suprema número 040-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor José Luis Gavidia Arrascue. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Luis Gavidia Arrascue, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Contraalmirante y ex inspector general de la Marina, José Luis Gavidia asume el Ministerio de Defensa en reemplazo de Juan Carrasco, quien ejerció el cargo desde el 17 de noviembre del 2021. Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 041-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Óscar Miguel Graham Yamauchi. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Óscar Miguel Graham Yamauchi, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío? Por Dios, por la patria, por la memoria de mis abuelos, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. En el Ministerio de Economía asume Óscar Graham Yamauchi,
quien se desempeñaba como director general de Mercado Financiero y Previsional Privado en el Ministerio de Economía, con más de 11 años de experiencia en el sector público, en el Banco Central de Reserva y en el MEF. Resolución Suprema número 042-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior que os confío. Por Dios, por el Perú y por la gloriosa Policía Nacional, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. En el Ministerio del Interior, en reemplazo de Abelino Guillén, es ahora titular de esta cartera Alfonso Chavarri Estrada, ex jefe de la región policial de Cajamarca, y también se desempeñó como director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 043-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Aníbal Torres es ratificado en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, que asume desde el 30 de julio del 2021. Ministerio de Educación. Resolución Suprema número 044-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Rosendo Leoncio Serna Román. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Rosendo Leoncio Serna Román, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Desde el 28 de diciembre del 2021, el docente Rosendo Serna continúa en el Ministerio de Educación como titular de esta cartera. Es ratificado el día de hoy. Ministerio de Salud. Resolución Suprema número 045-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros.
Señor Hernando Ismael Ceballos Flores, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que os confío? Por el derecho a la salud y los cambios constitucionales que necesitamos para un país más justo, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Bueno, se ha retirado el crucifijo. Hernando Ceballos es ratificado en el Ministerio de Salud. Asume el cargo desde el 28 de julio del 2021. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 046-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Alberto Cayetano Ramos Quilca. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alberto Cayetano Ramos Quilca, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por Dios, por la patria, por mi madre que está en el cielo, por los productores agropecuarios del profundo del Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Alberto Ramos Quilca, quien se desempeñaba como coordinador departamental de Agro Rural, jura esta tarde como ministro de Desarrollo Agrario y Riego en reemplazo de Víctor Maita. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 047-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo a la señora Betsy Betsabeth Chávez Chino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabeth Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Con apertura al diálogo social, la defensa de los trabajadores y la promoción del empleo, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. También congresista de la República, Betsy Chávez, es ministra de la Mujer desde el 6 de octubre del año pasado y se ratifica en el cargo el día de hoy. Ministerio de la Producción. Resolución Suprema número 048-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Jorge Luis Prado Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Luis Prado Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de la Producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Continúa en el cargo de ministro de la Producción Jorge Luis Prado Palomino, quien asumió el ministerio desde el 17 de noviembre. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 049-2022-PCM.
Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Roberto Herbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Para hacer del comercio exterior y el turismo la gran oportunidad de desarrollo de nuestras comunidades y microempresarios de la costa, sierra y selva. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, acompaña al presidente de la República en el gabinete desde el primer día de gobierno, desde el 28 de julio, y hoy es ratificado en el gabinete que preside ahora Héctor Valer Pinto. Ministerio de Energía y Minas. Resolución Suprema número 050-2022-PCM, Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas a la señora Alessandra Gilda Herrera Jara. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señora Alessandra Gilda Herrera Jara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Alessandra Herrera Jara asume el cargo de ministra de Energía y Minas en reemplazo de Eduardo González, quien hasta el día de hoy, desde el 5 de octubre, era el titular de esta cartera. Ella es abogada con amplia experiencia en temas como recursos naturales y mineros. Resolución Suprema número 051-2022-PCM, Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Francisco Silva Villegas, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que la patria os la demande. Otro ministro que acompaña al presidente de la República, Pedro Castillo, desde el inicio de su gestión, es Juan Silva en el sector de Transportes y Comunicaciones, y es ratificado el día de hoy en este sector. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 052-2022-PCM, Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Heiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Heiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Heiner Alvarado es ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde el 6 de octubre del 2021 y hoy el presidente de la República, Pedro Castillo, lo ratifica en el cargo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 053-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Jacqueline Katy Ugarte Mamani. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señora Jacqueline Katy Ugarte Mamani, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío? Por Dios, por la patria, por el respeto a las mujeres en sus derechos, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Congresista de la República, Katy Ugarte Mamani, asume el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en reemplazo de Anaí Durán, quien se desempeñaba en el cargo desde el 6 de octubre. Resolución Suprema número 054-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Wilber Dux Supo Quiscocala. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Wilber Dux Supo Quiscocala, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente que os confío? Por la defensa de Mar de Grau y la Pachamama, por la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Docente de profesión, Wilber Dux Supo Quiscocala es ahora el ministro del Ambiente, en reemplazo de Rubén Ramírez, quien se desempeñaba en el cargo desde el 29 o 28 de julio. Ministerio de Cultura. Resolución Suprema número 055-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Por Dios, por la patria, por nuestra cultura milenaria, por mi familia y por la gobernabilidad de nuestro querido Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. En el Ministerio de Cultura también hay un cambio. En reemplazo de Gisela Ortiz, entra ahora como titular de esta cartera Alejandro Salas Segarra, es nombrado ahora como ministro de este sector, abogado con especialización en ciencias políticas, grado académico de magíster registrado en SUNEDU.
Resolución Suprema número 056-2022-PCM. Lima, 1 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve: nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por los más pobres, por la población vulnerable y porque siempre con el pueblo, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Dina Boluarte acompaña al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, también desde el inicio de su gestión, desde el 28 de julio, como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Además, es vicepresidenta de la República. Seguidamente, en el cargo, entonces, invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado a la foto de estilo con el señor presidente de la República a llevarse a cabo en el Gran Hall. Se ha invitado ahora a los ministros Señoras y señores, que acaban de la juramentar ha en este renovado gabinete que ahora preside Héctor Valer Pinto, congresista de la República.